están? Buenas noches, qué placer acompañarles. Luis Francisco Blandón, Paola Pérez, los saludamos. Inicia así nuestra edición central. Es un gusto saludarles a esta hora. Vamos de inmediato con información a través de titulares. Comenzamos. El Parlamento en Venezuela ha aprobado la ley de arrendamiento con el objetivo de dinamizar el mercado y garantizar una vivienda digna a los damnificados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. También hablaremos de Cuba, país que denuncia un plan de asfixia colectiva de Estados Unidos que evidencia los objetivos de provocar un estallido social, dividir y golpear a esa nación antillana. Un fuerte sismo de magnitud 4.7 se ha registrado en la ciudad de Nápoles, en Italia. Esto ha generado también un saldo de al menos 8 personas heridas, ocasionando numerosos daños materiales. También más adelante en nuestra enclave mediática hablaremos de la llegada masiva de personas a la ciudad española de Ceuta. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Estados Unidos viviría una situación similar si el Partido Demócrata gana las elecciones de 2028. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Más adelante en enclave mediática. Actualidad deportiva también en esta edición central. Enrique Guevara con los detalles. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Un gusto como siempre saludarlos y reencontrarnos a esta hora. Vamos con nuestro principal titular deportivo en la noche de hoy acá en edición central. Vámonos con las imágenes porque precisamente estaremos revisando la acción y resultados y momentos de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde México se mantiene como líder del medallero general. Detalles de esta información, por supuesto, junto a otras informaciones deportivas, se las tenemos más adelante aquí en edición central. Por eso la invitación, quédese con nosotros. Y en nuestro segmento de cultura, más adelante, les estaremos mostrando imágenes como pese en La Habana a recrudecimiento del bloqueo energético y un bloqueo ilegal que mantiene Estados Unidos por más de 60 años, se viene desarrollando este importante festival. Tiene como nombre Verano para Cuba. Va más allá del arte y la cultura, también presente la gastronomía. Los detalles más adelante. Así comenzamos también con el adelanto de la noticia desde Colombia, nuestra compañera Tatiana Portela. Adelante, Tatiana. El presidente recién electo Abelardo de las Priella, quien además tiene nacionalidad estadounidense, ha señalado, o más bien ha dicho que escogerá una de sus sedes en Barranquilla, desde donde gobernará. En estos momentos esa sede es la imitación de la Casa Blanca. Gracias, Tatiana Portela. Vamos a entrar en materia hablando de Venezuela, justamente un país que esta jornada ha llevado adelante una segunda sesión, la discusión para la aprobación de una ley que garantiza justamente el arriendo de viviendas, protegiendo los derechos del arrendatario, pero también de quien la arrienda. Michelle Ramírez está con nosotros en directo para ampliar los detalles de esta información. Michelle, buenas noches. El presidente de la Asamblea también decía que más de 100 leyes se han aprobado a lo largo de este trabajo legislativo para proteger los derechos de los venezolanos y venezolanas. Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás, Paola? Saludos para ti y para toda la audiencia de Telesur que nos sintoniza. A esta hora, así es, tú lo decías, el día de hoy la Asamblea Nacional de Venezuela llevó a cabo una sesión ordinaria para precisamente aprobar y sancionar esta ley, este proyecto de ley del régimen especial de arrendamiento de inmuebles destinados a las viviendas. El objetivo de esta ley es, Paola, y a toda la audiencia que nos escucha, es principalmente garantizar un mayor equilibrio, derechos y protección, así como garantías tanto al propietario como al inquilino, así como también promover y reactivar nuevamente este mercado. Escuchamos lo que decía el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de régimen especial de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda,
sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles destinados a vivienda y se remite a la doctora Delcy Eloína Rodríguez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de su promulgación. Gracias, diputadas y diputados. Ahí lo escuchábamos entonces, el equilibrio financiero y la protección al propietario y al inquilino es parte del objetivo central de esta ley que fue aprobada por unanimidad en el Palacio Legislativo, en la Asamblea Nacional de Venezuela. Decías también, Paola, y lo decía también temprano el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que esta es la ley número 10, desde que se instaló la Asamblea Nacional de Venezuela en enero hasta esta fecha, y además también es la ley número 110 desde el año 2021 hasta el 2026. En ese contexto resaltaba también Jorge Rodríguez las labores del Parlamento venezolano en medio del escenario, en medio del contexto social y político que ha atravesado la nación venezolana desde enero hasta el mes presente de julio. Escuchemos lo que él decía respecto a eso. Además, darle las gracias porque a pesar de todas las vicisitudes que ha vivido todo el pueblo de Venezuela, la vida ciudadana, en este año 2026, esta es la 10ª ley que es sancionada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en este año 2026. Y desde el 5 de enero de 2021 hasta el día de hoy, viernes 31 de julio de 2026, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha aprobado 110 leyes. Allí lo escuchábamos, entonces 110 leyes han sido aprobadas desde el 2021 hasta el 2026. Es parte de la labor de la Asamblea Nacional de Venezuela, de cada uno de los diputados y las diputadas que, por supuesto, sesionan en este Parlamento a pesar del contexto que ha vivido el país en materia social, en materia política, y también es importante resaltar, Paola, a ti y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora, que la sanción que se le hizo el día de hoy a esta ley es precisamente para contribuir con la emergencia humanitaria, recordemos, tras el doblete sísmico que se registró en la nación venezolana el pasado miércoles 24 de junio y que hasta la fecha ha dejado a más de 5.500 personas fallecidas. Frente a ese escenario, la respuesta del Parlamento venezolano es, por supuesto, sesionar y reformar estas leyes que van a contribuir a todo lo que tiene que ver con la atención integral de las familias afectadas por este doble terremoto. Es lo que ocurrió hoy en el Parlamento venezolano y con esta información retorno nuevamente con ustedes al estudio. Y más de 6.000 personas rescatadas con vida, hay que decir también, Michelle Ramírez, en directo desde Caracas, la capital venezolana. Gracias, Michelle. Vamos a seguir con información justamente de Venezuela. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el Estado Mayor Eléctrico para poder atender lo que concierne al sistema eléctrico nacional luego del doblete sísmico que azotó el país el pasado 24 de junio. En esta reunión se han coordinado la restitución del 100% del servicio eléctrico, específicamente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doblete sísmico. Las autoridades reportaron también un 98% de restitución del servicio en la zona, con más de 400 trabajadores desplegados, 98 transformadores instalados y 21 subestaciones reparadas. Las labores continúan en los sectores con infraestructura subterránea, mientras se sigue reforzando el mantenimiento de las plantas termoeléctricas e hidroeléctricas que van a garantizar la estabilidad del sistema energético nacional. Y avanza en Venezuela el proceso de demolición controlada de los edificios afectados por los terremotos en Catia, La Mar. El día de ayer fue demolida la torre C del urbanismo Luisa Cáceres de Arizmendi, ubicada en el sector Playa Grande, en el estado de La Guaira, tras ser declarada inhabitable y un riesgo para los grupos de apoyo y familiares que se encontraban cerca de la urbanización. Según reportes de los ingenieros, la infraestructura presentaba un peligro inminente y obstruía las labores de recuperación de los cuerpos que aún permanecen en el lugar. Tras la demolición controlada de la edificación,
Se cesa el riesgo y se retoma también el trabajo de recuperación para entregar los restos a sus familiares. Y ante la llegada de la extrema derecha a Colombia, sectores están cuestionando la construcción de una réplica de la Casa Blanca, además de derroches económicos de recursos para la juramentación del presidente electo de ese país, Abelardo de la Espriella. Tatiana Portela nos tiene más detalles a esta hora. Adelante. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Así es. A pesar de que el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien además tiene nacionalidad estadounidense, ha señalado que una vez llegue al poder, pues digamos que una de sus políticas va a ser reducir el Estado para tener un gobierno de austeridad, como lo ha dicho, pues digamos que las acciones que ha venido realizando antes de su posesión y los anuncios discrepan mucho de esa supuesta austeridad. Por ejemplo, para el próximo 7 de agosto se espera que finalmente este presidente se posesione allí en la ciudad de Cali. Esta posesión tiene un costo de 3.5 millones de dólares, pero adicionalmente a todo esto también tiene que ver con las sedes, más bien concretamente en Barranquilla, que se está realizando para que desde allí también el presidente electo pueda gobernar. El tema no es solamente lo que significa que esa casa que se está construyendo tenga mucho parecido con la Casa Blanca en Washington, sino también quiénes están construyendo o poniendo el dinero para que esa casa sea realidad. Para poder abordar todos estos temas, las inconsistencias dentro de lo que ha dicho el presidente electo Abelardo de la Espriella, hemos preparado para ustedes la siguiente nota. El recién electo presidente Abelardo de la Espriella, de nacionalidad estadounidense, gobernará desde Barranquilla. Su sede estará en el Batallón Paraíso, donde construye una imitación de la Casa Blanca. Es una soberanía bajo la doctrina colombiana del Ris Pispolum, que era mirar hacia el norte, que fue instaurada entre 1918 y 1922. Y a la vez, entonces, es la gran renovación del corolario Roosevelt, ¿no? Del corolario Trump, una especie de renovación de lo que Estados Unidos entiende como sí, su patio es trasero, ¿no? Pero una extensión territorial de su hegemón. Entonces, eso hay que verlo así. El predio, que estaba destinado por el llamado Clan Char, un grupo de familias y redes de poder político y empresarial más influyentes de Colombia, para la construcción de un megaparque, será ahora la sede alterna de la Espriella. El proyecto se financia con capital privado y 200 millones de pesos de la Gobernación del Atlántico, unos $634.000. Como le dije, de unos 2.000 millones de pesos. Esto es detrimento territorial solamente en la estructura, sin contar las puertas, el mantenimiento, o sea, podemos hablar incluso del doble de ello para que Abelardo de la Espriella pueda construir un fortín al estilo virreinal, ¿verdad? Es decir, un amalgamiento simbólico, programático, político y financiero totalmente vinculado a la estrategia expansiva de los Estados Unidos. El proyecto también recibe capital privado de los empresarios Daes, socios de la Espriella, para financiar la llamada Casa Blanca Criolla, un grupo empresarial con fuertes nexos con el Clan Char, quien ha sido cuestionado por la compra de votos e investigados por corrupción. Por el empresario Christian Daes, quien hace parte de la estructura del Clan Char y que además ostenta un poder y es ser uno de los brazos económicos más importantes que tiene el clan más poderoso de Colombia. No hay que olvidar que Abelardo ya nombró a Elsa Noguera como ministra de Transporte. Elsa Noguera, la operadora política más famosa de la Casa Char, va a dirigir la cartera de transporte y va a mantener esa interlocución directa entre el gobierno de la Espriella y el clan político más importante del país.
Austeridad en el discurso, pero opulencia en los hechos. Mientras promete recortar ministerios y consulados, la ceremonia de posesión del mandatario estadounidense este próximo 7 de agosto en Cali costará 14.000 millones de pesos, cerca de 3,5 millones de dólares. El inicio de una administración envuelta entre sospechas de financiamiento opaco y la sombra del gasto público. Pues bien, ya lo escuchaban ustedes en la nota. Además será el primer presidente que sesionará o despachará desde 2 lugares, la Cancillería de Colombia aquí en la capital del país, pero también en Barranquilla, que es donde se está construyendo esta sede a toda marcha. ¿Y qué va a pasar con la Casa de Nariño? Bueno, el presidente ha dicho que este lugar ahora se convertirá en un museo. Por esas reacciones y otras tantas, digamos, simbologías, es que el presidente Gustavo Petro decidió que la espada de Bolívar saliera de la Casa de Nariño y que también, por supuesto, digamos, la Paloma de la Paz también saliera de este lugar. Nosotros seguiremos muy atentos sobre los próximos anuncios que realizará el presidente electo Abelardo de las Priella, quien tiene nacionalidad estadounidense. Bien, gracias Tatiana por la información, muy atentos al escenario en Colombia. Pasamos a Bolivia. Se advirtió como una señal que el gobierno hubiera contratado un crédito por 500 millones de dólares del BID para el pago este año de la renta dignidad que beneficia a personas mayores de 60 años. Esa renta durante más de 20 años se financió con aportes de las empresas estatales, ahora cuestionadas por el gobierno. Pero vamos a ver más detalles de la mano de nuestro compañero Freddy Morales. El crédito de 500 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo de inmediato pasó a aprobación legislativa. Apunta a continuar financiando la renta dignidad y está enfocado sustancialmente a atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables, ¿no es cierto? A diferencia de otros años en los cuales este tipo de bonos tenían un carácter universal, con este contrato de préstamo lo que se quiere hacer es focalizar la llegada de estas transferencias monetarias hacia las personas que realmente lo necesitan. Se recordó que esa renta de $35 mensuales para mayores de 60 años se financió en los últimos 20 años con las ganancias y aportes que reportaban las empresas estatales. Hasta la gestión 2025, la renta dignidad estaba garantizada con los excedentes que generan las empresas públicas, BOA, Entel y todas las otras empresas que eran del Estado. Ahora, al haber decretado que son 15 las empresas que son deficitarias y al haber decretado medidas que van en contra de las políticas sociales y el haber anunciado de que estos 500 millones de dólares de crédito van a ir destinados a la renta dignidad, eso significa que está en riesgo. Las empresas estatales que financiaban la renta dignidad ahora están observadas por el gobierno de derecha que ha anunciado una reestructuración y participación del sector privado, aún en los casos en que haya empresas que reporten ganancias. El viejo discurso de la derecha, ¿no? Que no quieren la intervención del Estado en la economía, que es el pretexto para privatizar y capitalizar las empresas como lo han hecho en el pasado y que hoy están generando el mismo discurso, la misma narrativa para justificar el desmantelamiento del Estado. Según este análisis, si se afirma que los privados pueden mejorar el rendimiento de las empresas estatales, es oportunidad para que esos empresarios demuestren su capacidad mejorando las empresas para beneficio del Estado y sus habitantes, y no solo pensar en apropiarse de ellas para beneficio particular. ¿Dónde está la capacidad de los empresarios, ¿no?, que hoy están en función de gobierno, que no tienen la capacidad para hacer funcionar estas empresas y que las están declarando sencillamente empresas en quiebra? Sentimos los bolivianos que lo único que están buscando es simplemente hacer desaparecer estas empresas del Estado y que mañana pronto aparezcan en propiedad de los empresarios que son... La renta dignidad de $35 beneficia a más de 1.200.000 personas. Demanda cada año el equivalente a 400 millones de dólares. Además de esta renta,
se teme por la continuidad de los bonos sociales Juancito Pinto de reducción de la deserción escolar y el Juana Azurduy para madres y niños hasta los 2 años de edad, debido al retorno a la economía neoliberal y rígidos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para reducir los gastos del Estado. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Gracias, Freddy Morales. Vamos nosotros a marcar una pausa en nuestra edición central, pero cuando regresemos hablaremos del pronunciamiento del gobierno cubano, que ha reiterado su rechazo absoluto a las medidas coercitivas unilaterales y al recrudecimiento del bloqueo estadounidense. El presidente Miguel Díaz-Canel ha calificado estas acciones como una estrategia deliberada de asfixia colectiva. Ya volvemos. Gracias por seguirnos en Edición Central. Cuba denuncia que el plan de asfixia colectiva de Estados Unidos evidencia sus objetivos de provocar un estallido social, dividir y golpear a la nación antillana. Así lo señalaba el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacando que las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos constituyen una medida deliberada que afecta directamente a la vida de más de 9 millones de cubanos. Aseguró que las sanciones que implementa Washington no impactan únicamente al gobierno, también lo hacen al pueblo. Recordó hechos históricos de la mayor de las Antillas a finales del siglo XIX, donde el país reafirmó su determinación para resistir la presión externa y derrotó al imperialismo norteamericano. Solo he mencionado algunos de los efectos en la economía y la sociedad de este fascista cerco que no deja dudas sobre la perversidad y desprecio con que Estados Unidos trata al pueblo cubano, con la extrema crueldad con que intenta someterlo y utilizarlo en su propósito de derrocar a la revolución. Se persigue la colaboración médica cubana sobre la base de repugnantes falacias para cortar una importante fuente de financiamiento con la cual se sostenía el sistema de salud público gratuito y universal, y los efectos de esas medidas se agudizan cada vez más con la carencia de insumos y recursos indispensables para este vital sector cubano. Pero a los imperialistas no les basta el cerco energético, ni cortar al máximo nuestras legítimas fuentes de ingresos financieros. También persiguen, atacan, coaccionan cualquier forma de inversión y comercio exterior. El presidente Miguel Díaz-Canel denunció la hipocresía de quienes niegan esta política criminal y recordó la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026 firmada por el presidente de los Estados Unidos que amenaza con sancionar a cualquier país que suministre combustible a la isla. Es preciso y urgente tomar conciencia de la gravedad de los hechos. Cualquiera de nuestras naciones puede ser otra vez Gaza. Sin que haya cesado totalmente ese genocidio, se intenta reeditarlo. Sobre más de 9 millones de cubanos a través de un bloqueo económico y un cerco energético que han llevado el sufrimiento del pueblo cubano a niveles extremos prácticamente incompatibles con las necesidades básicas de la vida moderna. Los cínicos y mentirosos artífices de esa política criminal niegan el bloqueo energético. No hablan de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense el 29 de enero del 2026, en la que amenaza con penalizar a cualquier nación que provea de combustible a Cuba. La acción se inserta en la capacidad que ha demostrado el gobierno estadounidense para someter la voluntad de estados soberanos mediante la coerción y la intimidación con el uso de aranceles comerciales, lo que obliga prácticamente a todos los países a participar voluntaria o involuntariamente. En otras noticias, el presidente del Parlamento de Nicaragua, el doctor Gustavo Porras, ha ratificado que su país celebrará elecciones de acuerdo a su constitución en acompañamiento electoral y respetando sobre todo su soberanía y autodeterminación. En el marco de este proyecto de reforma constitucional que ha presentado
Nicaragua, ha explicado el doctor Porras 3 pilares. El primero, que habla de estabilidad con periodo de 5 a 7 años para todos los cargos de elección popular y designaciones legislativas, tiempo que considera suficiente para ejecutar proyectos de infraestructura, salud y energía. Segundo, la cohesión y seguridad, entendiendo ese mismo periodo al comandante del Ejército y al jefe de la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar un mando unificado. En tercer lugar, se otorgará al Consejo Supremo Electoral la facultad de retirar la personalidad jurídica a partidos que reciban financiamiento externo o llamen a una intervención o impulsen sanciones. El doctor Gustavo Porras subrayaba que estas modificaciones se consultan directamente con el pueblo mediante el modelo de pueblo presidente, orientado por el copresidente del país, Daniel Ortega, y la copresidenta Rosario Murillo. Ha denunciado también el uso de la guerra mediática por medios hegemónicos, quienes no cuentan la verdad de Nicaragua, intentando socavar la democracia del país. Aseveró que el pueblo nicaragüense respalda los procesos de reforma constitucional que serán elevados a rango constitucional tras principios participativos. Esta reforma, puedo dar todo el contenido de la reforma, porque son 6 conceptos. Esta reforma tiene 6 conceptos y el pueblo nicaragüense va poco a poco en estos procesos de consulta que estamos haciendo y que vamos a pasar un mes consultando con todo el pueblo. El pueblo no va a olvidar 6 conceptos centrales. 1, no podrán. Ese es el primer concepto. La reforma lleva cambios constitucionales que garanticen que todos aquellos que han sido golpistas o que son golpistas, que todos aquellos que son traidores a la patria, que todos aquellos que atentan contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación de nuestro país, y que todos aquellos que atentan contra los principios fundamentales de la Constitución no pueden participar en los procesos electorales. Ese es el primer concepto. No podrán. De tal forma que salió una laraca de que si se decía que no iban a haber elecciones, claro que va a haber elecciones, y van a haber elecciones como siempre han habido y con acompañamiento electoral, pero no podrán participar los golpistas, los traidores a la patria, los que atenten contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua y los que violenten la Constitución. El segundo. Bueno, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, también defendió la propuesta de ampliar a 7 años los periodos para cargos de elección popular como parte del concepto de estabilidad que impulsa la reforma constitucional. Esto dijo. El segundo concepto es la estabilidad. Como te decía, estabilidad es un concepto importante para la lucha contra la pobreza. De tal forma que hemos venido viendo cuánto tiempo debe ser el periodo que tiene que tener los cargos de elección popular y cada cuánto deben ser las elecciones en nuestro país. Y la propuesta que está trabajándose y que estamos consultando al pueblo es que en Nicaragua estabilidad significa tener periodos electorales de 7 años. 7 años consideramos que es algo bastante objetivo, ponderado, aceptable, y el pueblo, más importante, el pueblo de Nicaragua lo mira bien porque es un tiempo suficiente para desarrollar proyectos como los que hemos venido desarrollando, los proyectos del pueblo presidente, hospitales, escuelas, carreteras, 99.5% de cobertura eléctrica, etcétera. En 7 años nosotros hemos incluso demostrado que se pueden hacer cambios. En otro tema de esta jornada, tras un operativo federal, se ha logrado la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1. Sería además miembro de esta célula ligada al cártel Nuevo Jalisco. Está con nosotros nuestro compañero de labores para informarnos los detalles del operativo y sobre todo el impacto que esto ha generado. Daniel Rosas, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos qué ha sucedido y sobre todo qué reacciones está generando esta noticia. Muy bien, Paola, Luis, muchas gracias. Les mando un saludo. Efectivamente, importante detención, un muy buen golpe por parte del gobierno mexicano, el que se ha anunciado el día de ayer. Si bien se dijo
desde ayer por la tarde-noche que se había ya dado esta información o esta captura. Bueno, finalmente hoy por la mañana es cuando se ampliaron los detalles, y es que fueron varios meses de investigaciones. La relevancia mayor de este caso es que de entrada este hombre, el conocido como R1, había quedado como pues uno de los eslabones más grandes del cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que había sido pues descabezado hace algunos meses tras otro operativo. Pero además porque este hombre particularmente está señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en el estado de la zona suroeste de México, en Michoacán, el alcalde Carlos Manso. Y este asesinato de Carlos Manso había generado, pues hay que decirlo, una crisis en ese momento en la entidad, pues por todo lo que se había en ese momento detonado. Bueno, pues finalmente, tras varios meses de investigaciones, se da con este autor intelectual y se suman así ya 31 personas detenidas. Pero para poder conocer más detalles, preparamos el siguiente material. Don César vende juguetes para sobrevivir y superar el dolor de haber perdido a su hijo mayor durante un operativo en contra del crimen organizado. Era piloto de la Marina. Me dijeron que no volviera a buscar a medios ni a nadie porque así me iba a ir. Por eso don César, al igual que otros mexicanos, avala el que se realicen los operativos para detener a los integrantes de los grupos criminales. Ojalá y no, que sigan los operativos, que los agarren y que caiga quien caiga. Que caer, pues, todos los que hagan eso, pues ojalá. Y es que el gobierno mexicano detuvo a Ramón Ángel N., el autor intelectual del homicidio de Carlos Manso, quien fue alcalde de una localidad en el estado de Michoacán al oeste mexicano, hecho por el que hay ya 31 personas detenidas. Ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Además del homicidio del funcionario, ordenó el feminicidio de una modelo, así como diversos hechos de violencia. Información obtenida en una operación realizada este año fortaleció las investigaciones y permitió confirmar vínculos operativos del R1 con actividades relacionadas con el suministro de armas, municiones, tráfico de droga, extorsión y cobro de piso. Esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. Tras el golpe, la presidenta mexicana hizo un reconocimiento de las fuerzas de seguridad que ayudan a devolver la tranquilidad a la población. Todo el equipo del Gabinete de Seguridad trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz y la seguridad y la cero impunidad. Un golpe importante por el alcance internacional que tiene, dice este especialista. Establecían rutas de narco hacia los Estados Unidos y que atacaban a sus enemigos que trataban de impedir esas rutas y ese movimiento de drogas, ¿no? Se trató de un nuevo golpe al cártel Jalisco Nueva Generación, ya que recientemente su fundador, Nemesio Oseguera, fue abatido durante el operativo de detención. Y solamente para finalizar, compañeros, les comento, pues el secretario de Seguridad, a quien veíamos en pantalla, descartó que tuviera este operativo una especie de vínculo político. Y esto llamó la atención porque precisamente el alcalde Carlos Manso, que fue asesinado por el R1, bueno, había sido por un lado muy crítico justamente de pues los vínculos o los presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales. Y una vez que fue asesinado, detonó movilizaciones importantes, inclusive en la capital mexicana, cuando queda a prácticamente 8 horas de distancia de donde él gobernaba. La última o la más grande de estas movilizaciones fue aquella que intentó entrar a Palacio Nacional y que derivó en enfrentamientos de esa magnitud, lo que en su momento se calificó como una crisis política, y que hoy sale el secretario de Seguridad a zanjar y dice no, esto fue sencillamente una estrategia de seguridad por la que se logró la detención y ahora pues cero impunidad, dice la presidenta Sheinbaum Pardo. La información que tenemos el día de hoy, y por supuesto seguimos atentos desde México para darles información. Más adelante seguramente contigo para ampliar un poco más sobre todo este escenario en México. Daniel, muchísimas gracias por este completo reporte. Daniel Rosas, nuestro compañero. Y bueno, en otro escenario más temprano en Argentina, Fabián Restivo nos informaba sobre también lo que ocurre en este país. El presidente Javier Milei por cuarta vez ha hecho el envío de tropas al extranjero a través de un decreto, dejando a un lado al Congreso de la República. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, en Argentina el presidente Javier Milei, una vez más, por cuarta vez, ha hecho envío de tropas al extranjero a través de un DNU, de un decreto, salteándose nuevamente la obligatoriedad que tiene de hacer un informe al Congreso y que el Congreso es quien acepta si las tropas argentinas salen o no
a operaciones en el extranjero. Esta vez fue a Panamá en una operación que se llama Panamex 2026, bajo la órbita del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dentro del paraguas institucional del escudo de defensa del sur. ¿Qué es un DNU? Es un decreto de necesidad y urgencia. ¿Cuándo se aplica un DNU? Bueno, según la ley, cuando la situación es tan grave y tan veloz que hace que no lleguen a tiempo los congresales, y entonces ante esa emergencia el presidente tiene la potestad de firmar un decreto de necesidad y urgencia. Esta es la cuarta vez que el presidente manda tropas al extranjero y ya 2 veces permitió el ingreso de tropas extranjeras a territorio argentino, que de hecho fueron tropas estadounidenses que estuvieron primero en el río Paraná, en el río de la Plata, y después en Ushuaia, la provincia más austral del país. El presidente definitivamente ha decidido no contar con el Congreso. ¿Por qué la importancia de decreto de necesidad y urgencia? Decía recién, por esto de la excepcionalidad y de la velocidad. Lo cierto es que para este caso de esta operación conjunta en Panamá, la invitación de Estados Unidos fue cursada en agosto del año pasado, o sea, casi exactamente un año. Sigue sucediendo. En algún momento se especuló en Argentina con que el presidente Javier Milei quisiera cerrar el Congreso. Pues parece que no. Parece que con ignorar al Congreso le es suficiente. Pero como decimos siempre, esta es la Argentina de Javier Milei. Sigo con ustedes, adelante. Gracias por el reporte más temprano de Fabián Restivo. Vamos a marcar nosotros una nueva pausa en esta edición central. Al regreso le mostraremos imágenes y estaremos contando cómo se ha vivido este movimiento telúrico después de 40 años. Se dice que es el más fuerte en esta zona de Nápoles, en Italia. Ha generado impacto en varias infraestructuras, causando también varios heridos. Los detalles al volver. Nuevamente gracias por seguirnos. Ya hablamos de Italia con este fuerte sismo de magnitud 4.7 que ha sacudido a la provincia de Nápoles, específicamente en la zona de los Campos Flegreos. Este movimiento telúrico también es el más significativo que se registra en los últimos 40 años en esta región, dejando un saldo de al menos 8 personas heridas, ocasionando numerosos daños materiales, además de la interrupción del servicio de trenes y metros como medida preventiva. El epicentro se habría localizado a poca profundidad, cerca de Pozzuoli. Asimismo, también ha provocado el pánico entre los residentes, quienes tuvieron que salir a las calles. Ya las autoridades han reportado cortes de energía eléctrica y daños a diversas edificaciones en esta región. Más de 50.000 personas han cruzado en menos de 24 horas la frontera del Tarajal entre Marruecos y Ceuta, en uno de los mayores movimientos migratorios registrados en esa ciudad autónoma, mientras que fuerzas de seguridad intentan controlar la situación. Por otro lado, miles de familias continúan llegando por mar en una crisis que vuelve a situar el drama humanitario en la frontera sur de Europa. Vamos a ver detalles con nuestro compañero Sergio Rodrigo. Miles de personas se lanzan al mar con flotadores improvisados y apenas unas pertenencias. Buscan una oportunidad para vivir. En menos de 24 horas, más de 50.000 personas han atravesado la frontera del Tarajal entre Marruecos y España. Un movimiento migratorio sin precedente impulsado por la desigualdad en el régimen marroquí. Te digo una cosa, somos marroquíes y no hay ninguna comida, ningún trabajo. Todos los chicos son aquí en Marruecos y todos quieren entrar a Ceuta, a España, y viva España. Porque estaba a punto de morir, perdió todo el teléfono y tal. Ya estaba a punto de morir porque yo nunca
caminó, yo estaba andando como digo ahora, estaba a punto de morir. Entre quienes llegan hay mujeres, niños y familias enteras. La mayoría son ciudadanos marroquíes, aunque también hay personas que han huido de conflictos en países como Sudán o Mali. Adama intenta secar la única prueba de su identidad, sus documentos. Tras sobrevivir a la travesía, lleva 2 días parado en Ceuta junto a su familia. No he comido nada. Llevo 2 días aquí y todavía no hemos comido nada. La respuesta española ha sido un amplio despliegue militar para controlar la llegada de migrantes. Mientras tanto, miles de personas han optado por regresar a Marruecos ante la ausencia de recursos, la incertidumbre sobre su futuro y el temor de represalias. La llegada de migrantes se produce después de que una resolución del Tribunal Supremo Español cuestionara la legalidad de las devoluciones inmediatas en la frontera. Sin embargo, España ha continuado realizando expulsiones sumarias, incluyendo las de menores. Pero el balance más dramático está en la mar. Decenas de personas han perdido la vida durante la travesía y otras continúan desaparecidas. Aún así, la desesperación sigue empujando a miles de personas hacia el agua para buscar un futuro mejor en España. Sergio Rodrigo, Telesur, Ceuta. España responde y llama a la Unión Europea a tener una cohesión tras la suspensión del Schengen ante el recrudecimiento de esta crisis migratoria. Marruecos también ha decidido marcar su postura. Sin embargo, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, afirmaba que no es tiempo de dividir y aseguró que deben seguir construyendo una Unión Europea fuerte y unida. El gobierno español ha instado a los países miembros del bloque a unirse en solidaridad y empatía ante la situación migratoria y exige el respeto a los tratados europeos. Recordemos que también Italia ha ordenado el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España, mientras Francia decide desplegar militares, aviones y drones en el punto fronterizo. Y a propósito, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, a través de la red social X, ofreció el siguiente balance. El número de entradas irregulares entre 2021 y 2026, según Frontex, por Italia, 478.600. Por los Balcanes occidentales, 340.600. Por Grecia, 259.800. Por España, 234.760. Por la frontera oriental, 48.000. Ante el anuncio del cierre del espacio Schengen, que además es un área de libre circulación, pues Europa decide tomar controles en estos puntos fronterizos. Le comparto imágenes y le cuento más de la determinación de los países miembros de este bloque. El espacio funciona bajo una norma de libre paso con viajes sin controles fronterizos entre los países miembros. El límite de estadía es de hasta máximo 90 días por cada periodo de 180 en total. Mantiene la regla de un visado único que funciona para visitar toda el área, solicitándolo en cada país de destino. Los países agrupados a este territorio, como España, Francia, Alemania, Italia y otras naciones cercanas del mismo. Vamos ahora a Palestina. Hamás ha condicionado el desarme de sus fuerzas a la retirada de Israel, rechaza la entrega de armas a la ocupación y desmiente las declaraciones de los Estados Unidos sobre un supuesto acuerdo de paz que realmente, ha dicho, busca la asfixia de toda la franja de Gaza. Uda Kasi con más detalles en el siguiente reporte. El presidente estadounidense Donald Trump y el denominado Consejo de Paz anunciaron haber alcanzado un acuerdo para el futuro de Gaza, donde mencionan el desarme de Hamás y la transición hacia una administración civil palestina con apoyo de una fuerza internacional. Sin embargo, desde Hamás se dejó claro que el desarme está condicionado a una retirada previa de las fuerzas israelíes
y que ninguna medida se implementará mientras el régimen ocupante no cumpla con los compromisos adquiridos. Las negociaciones que tuvieron lugar en el Cairo entre la resistencia palestina, los mediadores y de manera indirecta la ocupación israelí son un reflejo de la firmeza de la resistencia sobre el terreno. La resistencia no se ha rendido ni se rendirá de la forma que pretende la ocupación israelí. Por eso, no hemos escuchado ningún punto claro por parte de la resistencia que hable de una entrega de las armas a Israel como exige la ocupación. Hamás difundió un comunicado en el que asegura haber aceptado, junto a las demás facciones palestinas, las propuestas de los mediadores para avanzar en la segunda fase del alto al fuego. No obstante, recalca que el cese definitivo de la ofensiva sionista y el cumplimiento de la primera fase del acuerdo son requisitos indispensables. Además, insisten en que el control e inventario de las armas corresponderá a un comité palestino y no ocupante. Las facciones han confirmado desde el inicio que no es posible entregar las armas al ocupante israelí. Puede alcanzarse un acuerdo interno palestino-palestino sobre la gestión y conservación de las armas, ya que este es un derecho natural de las facciones de la resistencia que mantienen su armamento y control sobre él. En ningún caso puede ser entregado al ocupante. Entre los principios más importantes es que no habrá entrega de armas al ocupante bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, no estamos hablando de desarme, sino de una situación en que los palestinos mantengan su derecho a la resistencia, junto con una gestión, organización del armamento y la actuación durante esta etapa. Las declaraciones llegan en un contexto marcado por la desconfianza. Después de repetidas violaciones de los acuerdos del alto al fuego y de una guerra que ha dejado más de 73.000 palestinos muertos, entre ellos miles de mujeres y niños. Para Hamás, cualquier acuerdo solo podrá avanzar si Israel cumple primero sus compromisos. Mientras continúan las negociaciones sobre el terreno, la principal incógnita sigue siendo si el régimen de Israel cumplirá su parte del acuerdo. Para Hamás, el cese de la agresión y el cumplimiento de los compromisos acordados son una condición que consideran indispensable tras años de acuerdos incumplidos y un genocidio que ha dejado decenas de miles de víctimas. Uda Egazin, desde la Franja de Gaza, para Telesur. Gracias a nuestra compañera Uda Egazin. Vamos con ella a una breve pausa, pero al regreso seguimos hablando de la crisis migratoria en Ceuta, que ha marcado, por supuesto, la dinámica informativa el día de hoy, pero también de las reacciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que su país vivirá una situación similar si el Partido Demócrata gana las elecciones de 2028. ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dicen los titulares? Más adelante en nuestro segmento de Enclave Mediática. No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central, en Enclave Mediática. Y tras la crisis migratoria presentada en la ciudad de Ceuta, Donald Trump ha advertido que Estados Unidos viviría un escenario similar si el Partido Demócrata gana los comicios de 2028 en los Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente material. En el contexto de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta, ubicada en el norte de África, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a sus ciudadanos de que su país se verá en una situación similar que España si el Partido Demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028. Trump, quien califica tajantemente a los migrantes como lo peor de lo peor, en declaraciones expresó que así estará el país si dentro de 3 años gana la oposición demócrata, a la que responsabiliza de permitir la entrada al país una emigración que, según el mandatario, generó inseguridad en la población. Durante el año fiscal 2025, la Casa Blanca deportó a 442.637 migrantes, en el que solo el 38% de ellos
tenía condenas criminales o enfrentaban cargos judiciales, lo que desmonta la narrativa xenófoba que intenta asociar la inmigración con la delincuencia, demostrando que las expulsiones responden más a una agenda política de control y represión que a verdaderos motivos de seguridad ciudadana. Las políticas migratorias del gobierno de Trump alcanzaron un récord de represión con 43.138 detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en junio, incluyendo cierres de fronteras y decenas de muertos en operativos y centros de detención. Este endurecimiento coincide con una fuerte caída en su popularidad con un 34%, impulsada por el descontento ciudadano ante la inflación, la guerra contra Irán y el gasto militar. En paralelo, Europa enfrenta una grave crisis migratoria tras la entrada de unos 50.000 migrantes desde Marruecos a Ceuta, mientras el gobierno español tildó el hecho de un ataque y una violación de la integridad territorial. La Casa Blanca responsabilizó la situación a las presuntas políticas globalistas de extrema izquierda del gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis en Ceuta, avivando las tensiones políticas y reflejando una táctica recurrente de los gobiernos hegemónicos que apelan al discurso de odio para legitimar políticas migratorias represivas. ¿Cómo ha reflejado esto la prensa? Vamos a verlo en titulares. En primer lugar, la cobertura de la Crónica de Salamanca en España, que titula lo siguiente: la extrema derecha europea de Estados Unidos e Israel aprovecha la crisis migratoria de Ceuta para expandir su odio. Se pormenoriza allí las recientes reacciones de líderes de la extrema derecha europea y de Estados Unidos, y dice el medio que han aprovechado esta crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta para cargar contra las políticas migratorias del presidente del gobierno español Pedro Sánchez. La ministra italiana Giorgia Meloni califica la situación de amenaza concreta para la seguridad de la eurozona y ha puesto sobre la mesa una medida drástica, que es la suspensión de España del espacio de Schengen, aislando al país del área de libre circulación europea. El gobierno italiano acusa a España de haber provocado un efecto que llama ahora a pagar precisamente toda Europa. Siguiendo con el recorrido, el portal Sin embargo de México titula: Musk y Trump usan crisis en Ceuta para meterle miedo a España y presionar a Sánchez, profundizando en que el empresario Elon Musk comparó la llegada de migrantes a Ceuta con escenas de la película Guerra Mundial Z, cinta que retrata una invasión de zombies a escala global desde la red social X. Allí el dueño de Tesla relacionó la crisis española con la situación migratoria de Estados Unidos durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden, al compartir imágenes de cruces fronterizos y señalar que esto era Estados Unidos con Biden. Y despedimos con el repaso de Estados Unidos y de todo lo que ha sido esta reacción por Ceuta, con el titular: la administración Trump critica duramente a Sánchez, presidente de España, por la invasión de inmigrantes a Ceuta. Cierra esto la jornada, explicando que el departamento estadounidense, a través de un comunicado, criticó al gobierno de Sánchez al señalar que este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español por presuntamente permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa, siendo una maniobra que refleja una práctica habitual de las potencias hegemónicas que instrumentalizan las crisis globales para justificar control social y represión. Más adelante seguiremos abordando el tema de Ceuta y la migración hacia Europa en nuestra edición más adelante, con el análisis precisamente de lo que ocurre en ese lugar del mundo. Muy pendientes de esto, nosotros finalizamos en Clave Mediática. Siga con nuestra programación, edición central. Más adelante, por supuesto, los deportes con nuestro compañero de labores, Enrique Guevara. Ya regresamos. Es momento de nuestro recorrido por el acontecer deportivo hasta ahora acá en Edición Central, y tenemos que hablar sin duda y meternos de lleno en lo que fue la jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, porque México sigue sumando medallas de oro. En esta ocasión le tocó el clavado sincronizado masculino y el clavado individual femenino. Bien, la dupla conformada por Osmar Herrera y Juan Zelaya se subieron a lo más alto del podio después de conseguir un total de 419.34 unidades.
aunque tuvieron que exigirse ante los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales, quien se acercó además al totalizar 414.99 puntos, que les valió para la medalla de plata, mientras que el podio lo completaron los dominicanos, los de casa, Frandiel Gómez y José Calderón, con 345.57 unidades. Por su parte, en los clavados individual femenino, la competencia fue muy pareja, aunque Ruth Páez dio otro oro para México, acumulando un puntaje de 265.20. ¿Seguida de quién? De cerquita por la colombiana Daniela Zapata, medalla de plata para ella con 253.35 unidades, y lo propio para el bronce se lo llevó la cubana Prisis Ruiz con 248.50 unidades. Bien, más resultados de esta edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Bueno, en esta ocasión la nadadora venezolana María Yegres se llevó la medalla de oro en los 400 metros estilo libre femenino. La venezolana se subió a lo más alto del podio y otorgó medalla dorada y la número 14 para la delegación venezolana al imponer los 400 metros estilo libre con un crono de 4 minutos y 7.14 segundos, superando por 2.63 segunditos nada más a la puertorriqueña Luciana Gutiérrez, quien se terminó quedando con la medalla de plata, y el bronce fue para la colombiana Mariana Cabeza, tras cruzar y llegar ahí a 2.97 segundos de la venezolana en distancia. Con esta proeza, Yegres suma un nuevo metal en esta competición tras su bronce logrado en los 100 metros estilo libre femenino, además del bronce conseguido en el equipo femenino de relevos 4 por 100 metros libres y la medalla de plata en el relevo 4 por 200 metros libres femenino. Bien, y seguimos en estos Juegos Centroamericanos porque la acción no se detiene, y en esta ocasión Puerto Rico sumó otra medalla de oro, y eso fue este viernes por parte de la lucha olímpica estilo libre, con la victoria de Joseph Silva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe para darle más medallas a su nación, donde el luchador puertorriqueño, bueno, tuvo una jornada dominante en los 65 kilogramos. En su primer combate derrotó al salvadoreño Raúl Paniagua por inmovilización y luego despachó en las semifinales al cubano Carlos Méndez por superioridad técnica. Finalmente, Joseph Silva buscaba el oro frente al bamaeño Shannon Hanna en la final de los 65 kilos estilo libre para quedarse con la victoria y arrollando a su contrincante 3-0 bajo un dominio absoluto y arrollador por parte del puertorriqueño, logrando sumar entonces otra medalla dorada para la isla boricua. Bueno, jornada redonda para Puerto Rico. En este caso el oro fue para el voleibol playa femenino. Se lo llevó ahí, ¿quién? Bueno, Puerto Rico, gracias, repetimos, al dúo de María González y Alanis Navas, quienes se coronaron campeonas en esta arena de Santo Domingo. Las boricuas vencieron 2-1 a las cubanas Maikelin Cardona y Kaylin Garrido en un emocionante final que pudo medir fuerzas de principio a fin en el aspecto individual, donde Alanis Navas fue la máxima anotadora del partido, producto de 16 ataques y un bloqueo, mientras que María González aportó 14 unidades, distribuidas en 10 ataques y 4 bloqueos, para así consagrarse campeonas del voleibol playa. Bien, después de esta linda jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, jornada redonda para Puerto Rico, bueno, vamos a revisar entonces precisamente más de estos Juegos Centroamericanos, donde se vio con intensidad precisamente en la lucha olímpica y la pasión inquebrantable del béisbol, el deporte con más popularidad desafiando el clima caribeño, pero nuestra corresponsal Daisy Duzán nos trae detalles. Gracias, colega, por el pase. Así es, Santo Domingo se consolida como el epicentro deportivo regional al albergar una vibrante jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La cobertura especial de este día destaca la intensidad de dos disciplinas clave, la lucha olímpica y el béisbol. Veamos la historia que tenemos preparado para ustedes en el siguiente informe. Santo Domingo vibra con la gran fiesta del deporte regional. Este viernes arrancó la lucha olímpica en su modalidad masculina, donde la técnica, la explosividad y el honor se disputan segundo a segundo.
Para mí es uno de los mejores deportes que hay, de combate físico, uno de los más viejos también a nivel deportivo y una emoción total para estos juegos. Ya mira cómo es y muy bien aquí. Una disciplina ancestral de rigor milimétrico, el deporte de medir fuerza en su máxima expresión y la indiscutible importancia de dejar el alma en cada llave para trascender en la historia de estos Juegos. Para mí es un honor, un orgullo ser venezolano, estar participando acá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. De verdad que muy contento, mis segundos Juegos, y aquí estamos apoyando al equipo de la libre, mañana la femenino y el domingo lucha mi categoría, que es la greco-romano. Este es un evento muy importante donde nosotros los venezolanos, a pesar de lo que vivimos el 24 del mes pasado, pues aquí estamos sacando la cara, dando la cara por nuestro país y darle mucha alegría a Venezuela. También arrancó el béisbol y a pesar de las precipitaciones y el fuerte calor caribeño, la pasión no se detiene. Los ánimos en el estadio se sintieron con fuerza entre las novenas que hoy se enfrentaron sin tregua en el terreno de juego. Para mí siempre es una bendición representar a Colombia, que es lo que uno sueña desde niño, y más en unos centroamericanos, que es ciclo olímpico, es muy especial para uno, así que pues ayudar en todo lo que pueda al equipo, a todo Colombia y a mi isla. Más allá de las medallas, los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 representan el abrazo solidario de los pueblos, una mirada profunda al corazón de este magno evento desde la voz de su máximo comité organizador. Que sea una fiesta de integración centroamericana y del Caribe y que todos sientan que República Dominicana le abre su puerta y su corazón a todos los hermanos de la región. Que nos gozamos, cada uno se goza las victorias de sus países. Sí, qué bueno, pero vamos a gozárnosla todas juntas, la participación de cada uno de nosotros, y creo que esa ha sido la tónica de estos Juegos Centroamericanos del Caribe. Una región de paz, una región de integración, una región de solidaridad y una región donde todos nos gozamos. La jornada avanza con intensidad en suelo dominicano. La lucha olímpica continuará defendiendo a sus finalistas. El béisbol enciende los ánimos de la fase grupal y las delegaciones siguen sumando marcas históricas en esta ruta rumbo a la gloria panamericana. Y así ha sido parte de la jornada de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En paralelo se realizaban otras 12 disciplinas que forman parte de esta fiesta de hermandad, paz y alto rendimiento, donde los pueblos de nuestra región escriben paso a paso una nueva página dorada en la historia del deporte continental. Yo soy Daisy Toussaint y con esta información regreso con ustedes a los estudios. Gracias, compañera, y vamos a cambiar de tema porque si hubo un portero en la reciente Copa del Mundo que finalizó, hubo esa figura además preponderante y una figura que sin duda se robó la atención no solamente del argot futbolero, sino de ese mundo que lo rodea. El caso me refiero al guardameta caboverdiano Bociña, que viajará próximamente a Chile para sumarse al Cacique, al Colo-Colo, tras desmentir ofertas, las desmintió ya, ofertas de Marruecos sobre todo, y aclarar que su retraso responde únicamente a asuntos personales. Pero para más información tenemos a nuestro corresponsal André Vieira para que nos dé detalles a esta hora de cómo se manejó este tema de Bociña y esa llegada a Chile. ¿Qué tal? Saludos para ti, para nuestra audiencia. El portero caboverdiano Bociña viajará a Chile tras resolver algunos problemas personales. La información fue confirmada a Telesur este viernes por el representante del jugador Bernardo Vasconcelos. Abre comillas, en cuanto se resuelva el problema viajaremos, nos dijo el día de hoy el representante del jugador. Hay toda una expectativa por la llegada del guardameta de la selección de Cabo Verde a Colo-Colo, el principal equipo de Chile. Hace una semana incluso el deportista africano fue anunciado como refuerzo por el equipo chileno. Entre tanto, su llegada llegó a ser anunciada 2 veces, pero aún no se confirma. También preguntamos al representante del jugador africano sobre una posible conversación del arquero
con un equipo marroquí. Pero Bernardo afirmó que se trata de una especulación infundada. Además, según el representante del portero, no hay una previsión de cuándo el jugador llegará al país latinoamericano para presentarse al equipo. Consultado sobre si la definición de la llegada a Chile está relacionada con temas de visa o de índole personal, Bernardo confirmó que se trata de asuntos personales de Vozinha. También importante destacar que según su representante, Vozinha tampoco viajará a Brasil en agosto. El nombre del jugador figuraba en un material de difusión de un evento aquí de la ciudad de Río de Janeiro. Así que nos resta solamente ahora esperar. Adelante, compañeros. Gracias, compañero. Ahí lo teníamos para disipar las dudas. Gracias, André Vera, por este contacto. Bien, y en México, en otros temas, se realizó la edición número 29 del Mundialito Deportivo Callejero. Esto es un encuentro deportivo para infancia y juventudes en situación de abandono social y alta vulnerabilidad, cuyo objetivo es utilizar precisamente el deporte como una herramienta, y además para fortalecer la autoestima, construir comunidad y promover incluso la inclusión social. Nuestro corresponsal Antonio Aranda nos presenta la siguiente historia con detalles. La vida los puso en una situación de adversidad, sin familia, en entornos de violencia y abandono. A pesar de esto, son unos ganadores. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Este equipo de fútbol está conformado por adolescentes que salieron de las calles de la Ciudad de México y encontraron una familia en la Casa Hogar Renacimiento. Son chavos que la verdad, a pesar de su condición, a pesar de lo que ellos han vivido, les gusta algo, ¿no? Y ellos lo único que quieren es un apoyo sincero, de que venga de abajo, ¿no? Y pues la manera de apoyarlos es seguir este sueño, que quieren seguir jugando y pues me motivan ellos también, ¿no? Christopher tiene 16 años y es parte del equipo Renacimiento que ganó el segundo lugar en fútbol. Para él, lo que realmente ha sido importante es sentirse integrado. Para que igual no nos sintamos muy abandonados de los demás y hay veces que nos dicen que nos metamos a jugar con ellos. Todos al final de cuentas compartimos algo en común y no es bueno que haya personas que discriminen o, como bien lo dices, marginen a los demás. Ellos participaron en el Mundialito Deportivo Callejero, un encuentro que utiliza distintas disciplinas deportivas como una herramienta de inclusión social. El objetivo es sensibilizarlos, motivarlos a una acción, a ejercer su derecho al juego y a la inclusión social, de formar parte del movimiento deportivo, ¿no? Y consecuentemente iniciar todo un proceso de motivación, de sensibilización para una modificación positiva de sus estilos de vida. Erika tiene 16 años y es huérfana desde la niñez. Ganó una medalla en atletismo y otra en fútbol. Ser deportista le ha enseñado que con esfuerzo y disciplina los sueños se cumplen. Puedo lograr más, ser médico forense. Quiero estudiar medicina y si no se puede es ser boxeadora. Orgullosa porque hay veces en que las personas como que te sobrebajan y hay veces en que tú piensas en lo que te dice la gente que no puedes y pues al final sí puedes. El Mundialito Deportivo Callejero reunió a casi 1000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación vulnerable para ofrecerles un espacio seguro para alejarlos de las drogas y el delito. De esta forma es como los espacios deportivos se convierten en lugares de inclusión, convivencia y reconstrucción del tejido social. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Bien, después de este lindo reporte, además una linda iniciativa, nosotros cerramos de esta manera la información deportiva acá en Edición Central. A ustedes, como siempre, gracias por su atención y feliz fin de semana para todos. Quédense con nosotros porque ya viene información cultural.
Hablemos de cultura. En La Habana se va a desarrollar el Festival Verano para Cuba y lo hará en medio además del recrudecimiento del bloqueo energético y un bloqueo ilegal que mantiene a Estados Unidos por más de 60 años. La actividad arranca este 30 y tiene una amplia gama que va desde cultura hasta gastronomía. Vean esto. El Acuario Nacional de Cuba recibe el Festival de Verano Pa' Cuba, una propuesta que reúne juegos, gastronomía y actividades para toda la familia, convirtiéndose en uno de los principales espacios recreativos de la temporada. Somos de Santi Espíritu. Vinieron hasta La Habana hoy para traer a su hija, para traer a la niña ahí. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué han visto? ¿Qué ha sido lo que... Todo perfecto, todo perfecto. Está todo muy lindo, muy organizado, muy limpio todo. Me parece una cosa muy divertida porque la gente puede venir a pasarse el día porque abre a las 10 y cierra a las 10 de la noche. Una feria de estas ha tenido su precedente en años pasados, pero como este año creo que no, a pesar de las dificultades que ha habido con el tema de la corriente, infinidad de problemas que ha habido, pero la gente se ha puesto para esto y ha logrado el éxito que ha tenido. Pa' Cuba, a tono con el contexto económico del país, combina las formas de gestión estatal y no estatal con la premisa de ofrecer servicios de calidad. Tenemos varios restaurantes, Rancho Finca, Carlos Mar, Palenque, tenemos el Hotel Parco también ofreciendo todos estos servicios de restauración, Palacio de Convenciones, Expo Cuba e independientemente de esto tenemos más de 200 formas de gestión no estatal trabajando acá con nosotros. En medio de las limitaciones económicas que enfrenta el país agravadas por el bloqueo de Estados Unidos, la diversión y la fe también confluyen en espacios como este. Nosotros queremos que todos se salven, como dice el Señor en su palabra, que quiere que todos se salven, que todos conozcan de Dios y por eso venimos para que otras personas que no conozcan a Dios puedan también conocerle. ¿Qué actividades ustedes hacen aquí con la gente? No, repartir tratados y ser regalos porque mira aquí está, mostramos amor. Lo que hacemos, lo hacemos por amor, nos regalamos a las personas los trataditos, globos que trajimos y el payaso hace reír aquí a los niños. El Festival Pa' Cuba demuestra que el verano también se vive entre cultura, naturaleza y espacios pensados para el disfrute de todo el pueblo cubano. En la cámara de Diego Llero, Melquiades Calá, Telesur, La Habana. Y a propósito de la Mayor de las Antillas, se alista para conmemorar el próximo 13 de agosto el centenario natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, considerado como uno de los más grandes líderes políticos de nuestra región latinoamericana y un ejemplo también para las revoluciones en el mundo. Entre las actividades programadas destaca la inauguración de la muestra Fidel Castro, memoria documental, en instalaciones del edificio Santo Domingo, ubicado en La Habana Vieja, un evento donde los asistentes podrán disfrutar de diversas fotografías y también documentos. Se presentará asimismo el audiovisual Flora, un trabajo que muestra la respuesta de Fidel Castro tras el impacto del huracán durante el mes de octubre del año 1963. Estas son acciones que marcaron un antes y un después en la historia de ese país, momentos en donde la voluntad colectiva se hizo también presente. Además, el espacio estará acompañado de una charla del realizador del film, Fidel Oliva, quien destaca la valentía y sensibilidad del líder histórico de esta revolución cubana ante desastres naturales, asegurando además su imprescindible guía en esa batalla que libró el pueblo. Y hablando de desastres naturales, en Venezuela se ha lanzado esta campaña cultural internacional, Ave Ayala, Late por Venezuela. El objetivo es acompañar a las comunidades damnificadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Vean esta historia. Mi San Juan no es culpable. Mi San Juan no es culpable, qué fácil es señalar. Diversas organizaciones culturales han unificado esfuerzos para crear la campaña Ave Ayala, Late por Venezuela, iniciativa que busca activar una red de solidaridad con las familias y comunidades afectadas tras el doble terremoto que sacudió el país en junio pasado. La propuesta fue lanzada desde el Teatro Almeda de San Agustín del Sur, en Caracas, y cuenta con el apoyo de los grupos 100% San Agustín, Proyecto Cultura Sur, Tiuna el Fuerte, Fundación Grupo Madera, entre muchos otros. Creemos nosotros que desde la acción cultural, desde los procesos de mediación cultural, podemos transformar la realidad comunitaria a través de la construcción de la dignidad colectiva,
apostamos entonces a eso, las diversas organizaciones que hoy día formamos parte de esta plataforma, de esta iniciativa, para avanzar en ese sentido y lograr de esa forma que cada semilla se transforme en un abrazo para acompañar la construcción del futuro de estas comunidades, de este país, de esta nación que se lo merece. Unas organizaciones que vamos a trabajar por la recuperación simbólica de los espacios en medio de esta nueva realidad luego de la tragedia del doble terremoto. Las organizaciones populares, las organizaciones culturales de Caracas nos unimos para trabajar por nuestras comunidades. Los participantes de este proyecto detallaron que buscan atender con actividades artísticas y acompañamiento técnico a las parroquias caraqueñas de El Valle, Coche y San Agustín, además del sector La Sublet en el estado La Guaira. Durante el despliegue ofrecerán talleres de danza, tambor, poesía y escritura creativa. Ante el compromiso de desarrollar estas acciones, los promotores destacaron la importancia de contar con el apoyo de más voluntarios. Y bueno, sumándonos a esta iniciativa que tienen mucho tiempo preparándose, ¿verdad? Con la invitación a sumar esfuerzos internacionales y nacionales en la conformación de esta nueva iniciativa que llevamos en conjunto con Tiuna Fuerte y con muchas otras organizaciones internacionales. Abya Yala Late por Venezuela también contempla la conformación de escuelas de saberes promovidas por los propios creadores de las comunidades, demostrando que el arte y la cultura pueden ser herramientas fundamentales para la esperanza y la reconstrucción social de todo un pueblo. Vamos a cambiar de géneros y hablamos también de otro país, Argentina. Yo diría que esta es una música que ha logrado fusionar varios estilos, tanto de música electrónica, bailable, como el house y el techno. Hablamos de Sol Ortega, que acaba de estrenar su nuevo sencillo, We Are Dreaming. Este es un tema de lanzamiento que generó electrónica con una duración de 6 minutos con 17 segundos. Está disponible ya de manera digital en las principales redes. Ortega es considerada la mejor DJ de su país. La también productora expresa su gusto por el groove en mezclas que generan esta sensación rítmica que invita a las personas a bailar, evitando sonidos planos o quizás robóticos. Sol viene de presentarse en diversos espacios internacionales. Estuvo también en el Club Bessem de la ciudad estadounidense New York, además de sumar otros en Londres y Berlín. La DJ suma éxitos y es que este fin de semana también se presentará en instalaciones de la nave cultural de la Sala en Villa Ortúzar en Buenos Aires, un evento donde también estarán participando de una sesión maratónica de al menos 4 horas. Ya la vieron ahí en plena acción. Y el casco histórico de Santiago en Chile acoge la exposición escultórica Niños Olvidados de Héctor Valdés. Esto en la antesala de conmemoraciones que también están dedicadas a la infancia. Hablemos de esta muestra, una muestra que irrumpe en el espacio público con una propuesta estética desafiante a los espacios del Palacio Consistorial. Se recibe también dentro de esta colección de piezas en bronce, obras que sintetizan años de análisis crítico sobre la precariedad de cientos de niños sin amparo estatal. Mediante texturas ásperas y figuras expresivas, la exposición evidencia cómo las deficiencias legales e insuficiencias en los programas de apoyo perpetúan la exclusión en los sectores más vulnerables. Una muestra que subraya además el impacto del deterioro social impulsado por las adicciones dentro del núcleo familiar, lo que agrava una crisis que la prevención pública no ha logrado en la actualidad dimensionar. Y en México, esta obra que lleva como título Martina y los hombres pájaro, escrita por Mónica North, ha sido dirigida por Rodolfo Soto y aborda temas como la migración, la ausencia y el duelo, así como la incertidumbre. Hablemos de la puesta en escena que muestra a estas diversas problemáticas desde
la tierna y colorida mirada de la niña Martina, quien espera a su padre desaparecido, junto a personajes fantásticos. Los creadores aseguran que la producción está tocando un tema vigente que representa y conmueve a todos como nación, puntualizando además que es una obra digna de representar ante la juventud. Martina y los hombres pájaro es una representación de todos los hombres que emigraron a los Estados Unidos en busca de trabajo, los mismos que en su mayoría han regresado también después de haber sido expulsados por el ICE. Hay que decir que el padre de Martina, quien en su afán de recuperar también vuelve del olvido, realiza un viaje alucinante a través de aventuras y peligros por los que un inmigrante ilegal tiene que atravesar. El equipo creativo investigó costumbres, pero también realidades de la región. Tierra caliente, parte de la geografía, para así lograr integrar elementos comunitarios, no solamente dentro de la escenografía, sino también que impacten con la utilización de vestuario, música y diseño. El arte también se convierte en esa vitrina, un escenario para plasmar lo que son los contextos sociales, políticos, pero también económicos. Con ello finaliza nuestro segmento de cultura y nuestra edición central. Soy Paola Pérez, qué placer haberlos acompañado. Feliz fin de semana.